personas siempre es un reto. Inspirarlas a través de lo visual, inspirarlas a través de lo auditivo, inspirarlas a través de experiencias, siempre resulta un reto interesante para quien se presenta o quien se dedica a eso. Pero cuando ya se trata de inspirar para transformar, cuando ya se trata de tocar corazones, y no solo eso, sino comenzar a expandir esa inspiración y no solo quedarse en una experiencia, sino comenzar a llevarlo a poblados o a diferentes lugares, es no solo un reto, sino es una hazaña extraordinaria y titánica. La persona que te voy a presentar a continuación no solo se dedica a inspirar de forma visual y en formas de experiencias, sino que en mi propia experiencia ha inspirado a su familia, ha inspirado a su pareja, ha inspirado a sus amigos, ha inspirado a todo su entorno para comenzar un proceso de transformación extraordinario. Paulina Cuevas, Poli Cuevas. ¿Cómo estás, mi querida Poli? Qué gusto tenerte acá, qué emoción. Y sobre todo, porque lo considero, eres una experta en experiencias de todos los sentidos, te dedicas a inspirar a la gente, te dedicas a crear espacios innovadores, nuevos, soñadores. ¿Y cómo has llevado esa parte profesional a tu vida personal? Es decir, ¿cómo has podido inspirar a las personas a tu alrededor a empezar a vivir realidades diferentes? Es, creo que una de las habilidades que más reconozco en ti. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Ay, George, pues el gusto es mío. Qué gusto verte. Todo coincidió, la verdad. Ya sé, es una mujer más difícil que yo. No, vivo fuera y justo vine para una boda y entonces todo se cuadró, que qué gusto verte. Como que la verdad cuando vengo trato de buscar un espacio para verte. Sin duda. Y creo que coincidimos siempre. La verdad es que compartir contigo un espacio siempre es algo divertido y siempre, insisto, siempre traes algo diferente, siempre traes algo que inspira, ya sea en una idea, ya sea en tu forma de vestir, ya sea en un proyecto, ya sea, eres súper innovadora, Poli. Ay, gracias, George. Es la verdad, es la No, verdad. sí, gracias por oírlo. Muchas veces no, a lo mejor en el día a día no te das cuenta. O no nos queremos dar cuenta, Bueno, puede ser, puede ser. ¿no? Porque al final creo que los resultados en tu carrera laboral, aunque no vamos a decir dónde trabajas, de mucho menos, pero pocas veces nos damos ese permiso de voltear atrás y de ver qué sí se ha hecho y qué has obtenido. Claro. Y creo que una de las cualidades más grandes que Paulina Cuevas tiene es la capacidad de inspirar o de comprometerse a crear cosas que no existen, cosas que sean innovadoras, que quizás muchas veces ni sabes cómo las vas a generar o cómo las Ujú. vas a completar, pero tu equipo, tu gente, tu jefe, tus jefes siempre tienen la certeza de que lo que te comprometes lo haces. Es decir, la realidad que plasmas o la realidad que vendes o la realidad a la que te comprometes, sí o sí la cumples. Así tengas que dormir 3 días en una tienda, Sí. no importa, se cumple y se cumple con los grandes estándares. Y pocas veces lo reconocemos o pocas veces nos volteamos hacia atrás para poder mirar ese camino recorrido o esos sellos o digámoslo de alguna manera, esa certeza que vamos obteniendo con las personas. Para ti, Poli, ¿qué fue entrar en este mundo de sanación? ¿Qué fue encontrarnos? ¿Qué fue transformar un poco el quedarte no solo en realidades fantasiosas Ujú. para comenzar a crear una realidad sustanciosa para ti? Es decir, recuerdo mucho cuando empezamos, habían muchos planes y muchos sueños o muchas cosas que quizás parecían algo lejanas o algo no tangibles. Y eso que aprendiste o que hacías en tu chamba con respecto a crear realidades, aprendiste a vivenciarlo en tu realidad. Es decir, que tus sueños y tus proyectos empezaran a forjarse y empezaran a materializarse. ¿Qué fue para ti entrar en este proceso de transformación para darle sentido un poco diferente a lo que hacías y a lo que te dedicabas? Bueno, primero que nada, para mí fue un parteaguas, ¿no? O sea, creo que tenía muchas creencias, que eso es muy importante, desde chica, cómo Ujú. fui formada, no solo en mi casa, sino también en la escuela.
en mi círculo, de cómo tienes que ser, deber ser, ¿no? Lo importante es del que dirán. Estudiaste en una escuela En la católica. escuela católica, mi mamá es mochérrima, mi círculo un poco, ¿no? También, o sea, como no que sea mucho, pero sí viene de una escuela como Sí, muy tradicional. ser más para los demás y que va Claro. y sacrificarte si es necesario por el otro, siempre ceder, o sea, como mucha parte de ponerte un poco de tapete para que el otro pase, ¿no? Creo que para mí fue encontrarme, creo que eso fue muy importante. Como que me acuerdo que cuando me habló Vane Berlanga y me dijo, ay, pues el maestro de Ale, Pane, sí, Almada y a- está en México, porque por circunstancias de la vida nunca pude ir con Ale, velo a ver, pero es rudo, eso sí me dijo, es rudo. Y yo dije, órale, pues va. Y cuando fui, pues iba a ver qué onda, un tema más de morbo, si lo quieres ver así. Dije, pues a ver qué me dice él. Y a la hora que llegué, pues fue un golpazo al hígado, la verdad. O sea, y lo digo a todos los que después fueron a verte por mí y les decía, te vas a sentir el peor saliendo de ahí y te quieres aventar de un puente. Faina el otro día decía, ¿no? Es que es una dosis de realidad. Es Claro, como llegar a decir, sé toda esta información, pero nadie me la dice o nadie me la confronta de esta manera y de pronto es como, ¿no? Como en este punto de darte cuenta y decir, bueno, si hasta ahora he vivenciado así, que puedo empezar a cambiarlo. Pero el primer punto es saber dónde estás y sobre todo dejarte de hacer coco washes, ¿no? Siempre le digo a la gente, ¿estás donde quieres estar? No, yo no quiero estar en una relación infiel. ¿Y qué haces ahí? No lo puedo dejar. Entonces quieres estar ahí. claro. O sea, es que no es que quiera, no puedo. Está bien. Para algo, por alguna razón te gusta estar ahí. Y creo que el primer punto de empezar a sanar es ese que dices, ¿no? Es esa capacidad de poder decir, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero hacer con la realidad en la que vivo? Y de ahí empezar a construir o realmente acomodar tus piezas en lugar de solo vivir en Shalalandia, ¿no? O de solo vivir en esta, sí, en esta idea de declaraciones falsas, ¿no? De yo creo mi realidad, pero si no las accionas, si no las pones en práctica, se quedan ahí, ¿no? Y un poco convenciéndote de una irrealidad, ¿no? Entonces, para mí fue como, me diste mi mochila llena de cosas adentro y poco a poco las fui sacando y descubriendo para qué servía o para qué me sirvió cada una. Y sobre todo creo que una de las cosas más importantes en esa sesión, porque la recuerdo muy bien, estábamos en el Salón Verde ahí en Transpersonal, era, no es cierto, estábamos en mi casa, era el darte cuenta que el conflicto no estaba afuera, ¿no? El darte cuenta que no era tu jefe o tu jefe o tu compañero o tu no sé qué o tu mamá o o tu hermano, sino empezar a darte cuenta que era tu forma de relacionarte y que a partir de de esa necesidad de conflicto, de salvar a la gente, era donde tú te validabas, ¿no? Y empezar a decir, pues si yo digo que estoy cansada de esa validación, si yo digo que estoy cansada de eso, pues lo primero que tengo que empezar a cambiar es mi propia validación, ¿no? Claro. Al llegar a ese momento, ¿qué fue lo que te hizo seguir? O sea, al final, si es tan ruda, porque suelo ser muy ruda en la primera sesión, ¿qué es lo que te hace ese vamos a trabajar? Mira, yo creo que como mamá o como padre tenemos una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Y yo creo que para mí, mi gol es ser mejor por mis hijos. Y para mí, si yo sano, mi sistema automáticamente sana. Y si yo estoy ahí es por algo, yo no creo en las coincidencias. Y qué importante lo que acabas de decir, porque si yo sano, mis hijos sanan. Pero no es o sea, no es sano para que mis hijos sanen. Estoy diciendo, claro, o sea, entiendo que muchas veces el primer motivante de los papás es más, nuestros hijos se vuelven siempre ese reflejo, ¿no? Ese lugar donde decimos, es que me duele tanto lo que mi hijo está haciendo o me duele tanto lo que a mi hijo le están haciendo que entonces, ¿qué necesito hacer? Que mi hijo vaya a terapia. Pero siempre les digo, antes de los 12 años, tu hijo no tiene que ir a terapia. Claro. Tienes que ser tú, porque tus hijos solo son el reflejo de eso. Sí. Y realmente entonces, como al principio esa motivación normalmente suele ser por los hijos, cuando te das cuenta que es por ti para los hijos, es decir, es un resultado, es un reflejo en los hijos,
cambia mucho más rápido, se empieza a sanar mucho más Claro. rápido, ¿no? Una de las cosas que justo con Alex Cervantes platicaba el otro día era, ¿cuál es la diferencia o por qué los hombres cuando van a terapia sanan más rápido que las mujeres? Y es porque muchas veces el fundamento de que las mujeres vayan a terapia está en que los hijos, en que la pareja, en que no sé qué, en que no sé Ujú. cuánto, en que lo que los demás me hacen. Y al ser el hombre un tema mucho más monotarea, un tema mucho más eh, enfocado, cuando el hombre ya decidió ir a terapia, es porque va por él, ¿sabes? Sí, sí. Ya no es por otra cosa. Entonces, eso hace que el camino del masculino o del camino sea mucho más analítico y mucho más rápido de Objetivo. resolver objetivamente cuando en la parte femenina le buscamos hacer historias o le buscamos la cuadratura al círculo, ¿sabes? Es este ¿Del por punto qué? de contarme la historia que me quiero contar para justificar la realidad que vivo, hasta que te das cuenta que no es tus hijos, hasta que te das cuenta que no es tu pareja, hasta que te das cuenta que no es tus hermanos o tu realidad, tus circunstancias, sino que es cómo tú te relacionas con ellos, Claro. ¿no? Y siento que el impacto no solo viene, o sea, hacia mis hijos. Para mí ese es el driver, ¿no? Como mamá, O fue el driver. sí, pero lo veo en los hijos de mis hijos, en mi pasado, en mi presente, en mi pareja, en mi entorno. O sea, como que lo he visto, o los resultados o los frutos de mi sanación lo he visto aplicado en todo mi entorno. Y eso para mí es muy revelador, ya sabes, porque al final muchas veces o estamos ensimismados en nosotros o victimizados en nosotros y todo está en contra. Manteniéndonos en una historia falsa, ¿no? O Claro, en una historia, sí, en un discurso que muchas veces en lugar de sumarnos, todo el tiempo nos resta, ¿no? Todo el tiempo nos lleva a cuestionamientos en donde ponemos en duda o en riesgo nuestro propio valor. claro. Pues sí, y para mí ha sido como muy tangible, Ujú. a lo mejor muy rápido, porque sí, creo que, bueno, llevamos muchos años en terapia, Ya sé. pero para mí ha sido muy tangible los cambios o la evolución que he tenido, tanto yo como persona y individuo, pero también el impacto que he generado a mi alrededor. Y eso para mí es muy importante. Y acabas de decir algo súper importante. Tengo el privilegio de tener pacientes muy longevos, pero que evidentemente, y siempre lo digo en la primera sesión, te acordarás que es, cada cuándo nos vemos es responsabilidad tuya. Yo no puedo tomar la responsabilidad de cada cuándo es tu proceso o cada que necesita seguimiento. Pero de pronto es como si nos viéramos una vez por semana durante 3 meses y de pronto cuando ya se acomoda, entonces nos vemos una vez cada año o nos vemos una vez cada 6 meses, porque al final el objetivo es mantener siempre como este espectador o este espacio donde puedas observar de manera diferente, ¿no? Ujú, Creo que al final el proceso de terapia nunca acaba y el proceso de terapia no importa si lo sigues con un solo terapeuta, con 20 o con 5 o con 3 ujú, o en diferentes técnicas, lo que tienes que tener claro es que es un proceso continuo de evolución y que lo que tienes que encontrar son partners o compañeros que te den la certeza de saber que te estás espejeando de una manera ujú. congruente o de una manera eh, pura, ¿no? Le estoy diciendo claro, como muy Sí, clara para poder tomar acciones, ¿no? Pero realmente el proceso de terapia no depende del terapeuta, sino depende de las acciones y de la conciencia y la responsabilidad que tú tomes de tu propio camino, claro. Y para mí la constancia es algo muy importante. la O sea, disciplina. te digo que Pablo, mi esposo, me hacía burla, ¿no? Así, "Hijo, que eres ñoñísima", pero sí, o sea, tú me dejabas tarea y yo tengo mi cajón de tareas De las y mejores estudiantes así, tarea que pedía, tarea que cuando necesitaba ahí estaba, y además era bien, bien divertido porque cuando te empezaste a dar cuenta de cómo se conectaban los puntos, me acuerdo que llevabas tu cuadernito y me decías, es que esto, mira, lo vimos acá, 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 y me lo está reflejando ahora mi compañera de trabajo, o me lo está reflejando ahora mi suegra, o me lo estoy reflejando yo conmigo misma o con mi mamá. Y creo que eso es ahí donde se vuelve lo interesante, ¿no? El hecho de que en una terapia lo que tienes que encontrar no es alguien que te resuelva el conflicto, sino que te ayude a tener herramientas para poder 100%. encontrar y generar tus propios puntos, ¿no? Porque ¿de qué sirve que tú cambies el alcohol por un terapeuta y ahora te vuelvas adicto al terapeuta y no puedas tomar Ujú. decisiones porque necesitas al terapeuta para poder tomar una decisión? Cuando es la misma adicción, lo que el terapeuta necesita es darte herramientas para que tengas la capacidad de discernir o la capacidad de elegir cómo te quieres comportar, A o B.
sin pensar que A o B está bien o mal, sino simplemente sabiendo que A tiene unas consecuencias, B tiene otras consecuencias, con cuáles estás más en paz para vivir con ellas, ¿no? Claro. No, y que al final no es como, bueno, ya vengo a terapia y todo es color de rosa. Pues no, o sea, no, Al contrario, no, muchachos, al contrario, ¿no? claro. Siempre cuando empiezas un proceso de terapia, yo les digo, ¿no? La advertencia es, todo se va a mover. O sea, lo que Sí, crees que está bien, te vas a dar cuenta que es solo pretensión. Lo que crees que está mal, te vas a dar cuenta que quizás te da mucha paz. Y hasta lograr el hacerte consciente que creo que el proceso de terapia es eso, es no pelearte con tus realidades, saber en dónde estoy y qué quiero hacer con los recursos que tengo. ¿Sabes? Y en el momento en el que estás ahí, entonces suceden los milagros. Entonces pasan esos chispazos, ¿no? Que parecieran mágicos o que parecieran únicos, ¿no? claro. Y para mí algo que no se me ha olvidado es como cada parte de mi proceso, porque creo que en cada terapia, pero también en cada ceremonia, en cada retiro, en cada cosa que hemos hecho juntos, como que tengo un aprendizaje Ujú. y honro algo diferente de mi pasado y de mi Claro. presente. Entonces, para mí ha sido como muy satisfactorio y revelador. O sea, cuando me preguntan: "Oye, ¿pero qué hacías en la ceremonia?". Y es que cada uno es diferente. O sea, primero puedo trabajar en mí, en cerrar un círculo, en mi linaje femenino, masculino, o sea, como que tiene todo un proceso y un paso a paso. ¿Cómo los sistemas se vuelven perfectos, no? ¿Cómo esos reflejos se vuelven perfectos? Quizás ahorita recuerdo, ¿no? Una ceremonia en San Luis, ¿no? Que fue un tema mucho más introspectivo y Ujú. mucho más de, de, de profundidad contigo, a otra que fue totalmente risas y totalmente diversión, y a otra que te permitió mirarlo desde una perspectiva de observador, Ujú. como si hubieran sido pasos, ¿no? Como si hubiera sido, vivencia esto primero, después vivencias esto, y después cuando ya tienes las dos polaridades, entonces cómo la puedes vivenciar como un observador para poderte dar cuenta que tú eliges cómo lo vives, ¿no? Y cómo las personas que estaban en cada una de esas circunstancias abonaron de manera perfecta o de manera circunstancialmente armónica para que lograras o encontraras lo que tenías que encontrar, ¿no? O que se encontrara lo que se tenía que encontrar como equipo, como Claro. ya, ¿no? Sí, todo ha sido como, otra vez, para mí no hay coincidencia. O sea, todo se acomoda, todo tiene un porqué, que a lo mejor al principio no entiendes y dices: "Bueno, ¿qué estamos aquí?". Y de repente, track, o sea, dices: "Guau, ya entendí por qué estaba aquí", o "Ya entendí por qué viví esto", o "Por qué hasta lo soñé", ¿no? O sea, como que es todo encontrar, ir poco a poco descubriéndote, Mm, porque creo que tú eres uno, ¿no? Y todos somos uno. Entonces, esa parte es importante. Creo que algo muy importante también es atreverte. O sea, tener, pues, los huevos, sin literal, duda. de decir: "Órale, pues va a doler muchísimo, pero ahí estoy y puedo". El ser consciente se requiere mucho más valor y mucho más fuerza y mucho más coraje que el ser ignorante, ¿sabes? Y no porque el ignorante no tenga fuerza, no, no, sino el reconocer quién eres, el conocerte, Claro. el saber tus límites, el saber qué me pone bien, qué me pone mal, el saber qué me detona, qué me lleva a mi máximo, me hace ser responsable de mí, ¿sabes? Y eso se requiere más valor. ¿Por qué? Porque el día de mañana que mis hijos reaccionen de una forma y yo elija o no quiera ser violento, entonces tendré que tomar el valor de decir, no quiero el automático, o no quiero ser eso, o no quiero, Ujú, y quiero construir esto otro, ¿sabes? Y creo que eso es lo que se requiere valor, o eso es lo que se requiere fuerza, el no solo quedarte en la parte consciente, sino el ser congruente con esa parte consciente, ¿no? El notarte, el cacharte, el decir, bueno, ahorita estoy siendo agresivo y quiero ser agresivo, bueno, ahorita estoy siendo desconfiado y quiero ser desconfiado, bueno, ahorita estoy sintiendo que están abusando de mí y quiero sentirme ujú, abusado. ujú. ¿Realmente están abusando o yo estoy interpretando o yo estoy jugando y acomodando las piezas para sentirme abusado? ¿Sabes? Y finalmente el hecho de mantenerte en la conciencia o de mantenerte levantado de la corriente, digámoslo de alguna Ujú. manera, levantado de esa ignorancia o de ese velo de inconsciencia, pues finalmente te hace o te genera o necesitas mayor fortaleza mental para no caer, ¿sabes? Claro. Para no volver a tus viejos patrones o no dejarte influenciar, ¿no? Me acuerdo mucho alguna vez, ¿no? O sea, asaltaron mi casa de Cuautla e hicieron un hoyo, ¿no? Literalmente.
Y cuando me habló mi mamá para decirme, oye, es que se metieron a asaltar a Cuautla, no sé qué, no sé cuánto, yo me acuerdo que estaba entrando en unas juntas y le dije, a ver, pues ahorita ya puse ángeles y arcángeles, ¿no? Y me dice mi mamá, ¿no tienes algo más material, algo que sea un poco más Una reja. físico, ¿sabes? Y es eso, es este punto de decir, bueno, me puedo mantener fuera de la corriente sabiendo que estoy seguro, sabiendo que estoy protegido, sabiendo que al final del día es un equilibrio, o me llevo en esa corriente, en esa angustia y en ese miedo y en ese punto de vivenciarlo, ¿no? O en la pandemia también lo vivimos, ¿no? Los grandes maestros, hubo grandes maestros de meditación que no salían de su casa y que yo les decía, güey, ¿cómo? Eres mi maestro de realidad, eres mi maestro que me enseñó a centrar en mi presente, eres mi maestro que me enseñó a mantenerme aquí y es neta que te da miedo salir por la pandemia. Es que no importa dónde está la realidad, ¿sabes? ¿Dónde está la coherencia o dónde está el mantenerte parado de esa corriente, creando la realidad que quieres? Y sabiendo que muchas veces vas a caer o que te va a arrastrar, pero cuando te cachas, levantarte y hacerlo diferente. Sí, de una forma consciente. ¿Qué fue para ti, querida Poli? O sea, ¿cómo se ve el reflejo de lo que has trabajado personalmente Ujú. en tu carrera profesional? Ay, George, pues mira, yo creo que en muchos aspectos, ¿no? O sea, como que siempre quise vivir fuera, vivo fuera, pues empezando por lo básico, mi equipo, cómo veo realizado a mi equipo, Mm. cómo veo lo que impacta mi trabajo, pero de una forma positiva. No solamente a nivel imagen, sino también a nivel trabajo en equipo, crear equipo, hacer comunidad, Y agregaría dos layers, porque una cosa es el equipo que dejas de México por cómo dejas el equipo. Estoy diciendo, Ujú. claro, o sea, te mueven por el equipo que armaste y la forma en la que estructurabas toda la región, incluido Brasil, incluido todo Sudamérica. Y ese equipo te sigue buscando, y ese equipo te sigue buscando, y ese equipo te sigue pidiendo coaching, y en ese equipo no fuiste solo un jefe, sino fuiste un líder, que además para su propio crecimiento te pide consejos, incluso profesionales, de cómo son las movidas o cómo es la recomendación que tú les haces. Y cómo al llegar a otro equipo, te encuentras un equipo quizás completamente disfuncional, y hoy lo conviertes en uno de los mejores equipos de o de la zona. Ujú. ¿Qué tiene que ver o sea, cómo machas el tema personal de lo que has, del ser consciente contigo, con el no convertirte en este jefe capataz o en este jefe exigente o en este jefe intransigente Ujú. para convertir grandes equipos de trabajo a través de la inspiración? ¿Cómo machas esa línea? Sí. Sí, para mí yo creo que la confianza es muy importante, Ujú. ¿no? O sea, como que el otro día leía y me hizo mucho sentido y se lo decía a Pablo, como que un buen líder no es el que crea resultados, sino el que crea el ambiente. De Y para acuerdo. mí eso, dije, 100% sería mi descripción de moto para trabajar. O sea, para mí el que mi equipo esté contento, el que mi equipo tenga confianza, decirme, híjole, la regué, que me pueda contar un problema personal hace toda la diferencia en mi día a día, ¿no? Y a todos niveles, o sea, hasta mi jefe, con mi equipo debajo, con mis peers, o sea, como que siempre genera ese vínculo de confianza. Yo sí creo el ir a trabajar y hacer grandes amigos en la oficina porque los tengo y los adoro. A mi equipo también, creo que el saber dividir la parte profesional de la personal y poder salirte a echar una chela y ver cómo está, creo que eso es algo muy importante. Y creo que es la objetividad, porque nunca rompes esa barrera, ¿sabes? O sea, Sí, siempre sí, profesionalmente está la parte personal y siempre en la parte personal está la parte profesional, ¿no? Alguna vez claro. recuerdo en alguna de los procesos de terapia que teníamos, que era esta parte que yo te decía, bueno, ¿y qué? Cuando te vas de la oficina, ¿home office ya no trabajas? ¿O cuando después de dormir a tus hijos ya no vuelves a trabajar? No, claro que sí. Entonces no es que el que lo personal o lo personal, lo Claro. profesional o lo personal estén separados, sino cómo realmente nos volvemos objetivos o realmente nos volvemos equilibrados para que podamos distinguir o diferenciar entre un comentario te estás equivocando y por ahí no es, Ujú. y por otro lado, un tema personal de decir, te estás equivocando porque se acaba de morir tu mamá, o porque terminaste con tu pareja, o porque, sí estoy siendo claro, que al final es este punto, esta línea
fina de entender que trabajamos con seres humanos y no con máquinas, ¿no? Sí. De entender que al final, pues nuestro driver más grande, nuestro inconsciente o nuestro cuerpo, son las emociones. Y las emociones están ahí presentes todos los días, a todas horas. No importa si estás en horario laboral o no, si tú recibes un mensaje de tu mamá o de tu pareja y te entra una ansiedad entras en un estado de miedo, ya no vas a ser funcional en el día. Y es mucho mejor tener esta confianza de poder decir, oye, mi mamá o mi papá están entrando en su energía, ¿qué puedo hacer a pretender calentar una silla, no? Claro. Sí, yo creo que para mí la confianza es súper importante. Es muy chistoso porque creo que cuando fui a Estados Unidos, ¿no? Pues allá los equipos son súper sistemáticos. Y Sistemáticos. una vez me dijo una colega laboral, como, tú no viniste aquí a hacer familia, viniste a trabajar. Y para mí fue como, ¿qué? O sea, es romper completamente con mi Claro. creencia, ¿no? Entonces yo le dije, ¿pero cómo? Cuando además, ¿cuántos años trabajaste en la oficina de México? Claro. Sí, ¿20? sí, Bueno, ya voy a cumplir 14. 15, sí. O sea, Y, y después, como que cuando estuve en este proceso de adaptación allá, me acuerdo que una vez estaba hablando con una persona y me dijo, ¿qué es lo más importante para ti a nivel laboral? ¿Qué necesitas hacer como paso uno? Y yo, conectar con mi equipo. Esa era esa falta de conexión la que me faltaba, ¿no? Y me dijo, pues inviértele a eso. Y yo dije, ok, perfecto. Todas las semanas voy a tener one-to-ones, todas las semanas voy a ir a tiendas, todas las semanas, o sea, como que empecé a armar mi estructura y mi forma de trabajar en base a lo que quería, que era conectar con el equipo, porque para mí de ahí surge todo. Y yo creo que como en cualquier relación. Y ahora lo veo, ya sabes, claro. y veo como mi equipo me compró la idea. Somos un equipo súper unido. ¿Y cómo realmente cambia el trabajo, no? Claro, Porque se vuelve un compromiso y esto no quiere decir que esté bien o que esté mal, esto no, sino simplemente es qué quiero hacer con esto, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? Y cómo me aseguro en el momento en el que sabes que tu jefe o tu manager no es jefe, sino es tu líder, es decir, claro. está comprometido contigo, se la va a jugar contigo, se va a romper contigo, se va a quedar en la línea contigo, ¿cómo automáticamente la gente deja de mantener una calidad estándar a empezar a invertir en la excelencia, a empezar a invertir en qué puedo hacer mejor yo, cómo puedo dar lo mejor de mí, cómo puedo sumar lo mejor de mí? Recuerdo alguna vez alguien de tu equipo en su momento cuando todavía estabas en la Ciudad de México, ¿no? Me decía, es que es tan grande lo que Poli nos suma que para mí lo más importante es corresponderla en ese punto, ¿no? Y yo le decía, ¿y cómo la correspondes? Haciendo los mejores eventos o tomando las mejores decisiones o no sé qué o no sé cuánto, como en esta constante búsqueda de ellos mismos llevarse a un mejor lugar para ofrecer algo mejor al equipo, ¿no? Claro. Sí, sí lo veo. O sea, de verdad es que hasta la armonía laboral, creo que también soltar el control, eso creo que ha sido un muy buen aprendizaje, que sigo, porque luego resurge, pero el confiar en ellos 100% Y, que y, son capaces. y creo que al final el control es esta parte inconsciente de querer asegurar que las cosas salgan bien. Bien. Mm. Pero cuando logras conectar realmente con tu equipo, cuando logras entender en qué fase está cada uno de los miembros de tu equipo, si está en una fase inicial donde hay que hacer micromanagement o si está en una fase donde ya puedes ser supervisado, es decir, ya puede decidir o tiene capacidad de discernimiento de qué puede hacer y qué no puede hacer, o un punto de coaching en donde lo que ya necesites solo es una guía, hasta llegar a un punto de delegación, pero cuando realmente conectas con tu equipo, sabes que las cosas se van a hacer. ¿Por qué? Porque sabes que si no se harían o si están en riesgo, te las avisarían antes con tal de no ponerte en riesgo, ¿no? Claro. Y es parte de ese compromiso y es parte de ese sumarnos en el equipo, ¿no? El saber que tú me cuidas y en esa correspondencia que me cuidas, yo también te cuido, ¿no? Claro. Y para mí es un reflejo, o sea, como hijos, un poco, la verdad. Soy mamá loba en todos aspectos, pero, o sea, yo los veo bien, es el reflejo de que estamos bien, que lo estamos haciendo bien. Sabes que al principio de este año tuvimos un evento corporativo
en donde por primera vez nos pidieron mezclar como la parte de las competencias laborales con la parte de espiritualidad, ¿no? Y entonces lo llamamos Conectares, y dentro del objetivo era un poco saber dónde estaba la organización, ¿no? Y entonces resulta que el dueño de esta empresa se había quedado huérfano, etcétera, etcétera, etcétera. No era papá, porque no quería él hacerle sentir a sus hijos lo mismo, pero decide entonces tener 46 empresas. Y cuando vemos en las empresas de 36 personas, eran 36 personas que trabajaban en esas 46 razones sociales, nos empezamos a dar cuenta que los comunes denominadores eran los mismos. Es decir, la mayoría de la gente no tenía un papá, la mayoría de la gente estaba en humillación, la mayoría de la gente no sé qué, la mayoría de la gente... Ujú. ¿Y cómo entonces la empresa se vuelve ese papá protector o ese papá no sé qué o ese papá sobreprotector? Porque al final del día sistémicamente se viene repitiendo, ¿no? Entonces, creo que esto que nos compartes es súper interesante porque al final es cuando tú como cabeza de un equipo tienes conciencia o por lo menos responsabilidad, lo que emanas o lo que, sí, lo que al final del día atraes a tu vida son personas que buscan esa misma responsabilidad, que buscan esa misma capacidad de acción en lugar de capacidad de víctima, ¿no? Claro. Y para mí, te lo dije un día, o sea, lo primero que llegué allá fue como, es que siento que todo el día doy terapia, o sea, en lugar de trabajar, o sea, como que al final sí, para mí lo primero fue contener al equipo, Claro. que eso para mí fue muy importante y muy curioso también porque me hicieron las Clifton Strengths, ya Ajá, sabes, y ajá. cuando recibí mi resultado yo dije, es que, ¿qué hago en esta parte visual? O sea, todo es basado en la gente, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, todas mis fuerzas, las primeras, bueno, 4 de Pero, 5 son basadas en personas. pero además, que es algo que ya lo sabías. Claro, pero entonces yo decía, ¿por qué no estoy en recursos humanos? O sea, la verdad que no me gustaría, pero como que lo pensaba, ¿no? Y después con la coach que nos dio todo este training, me decía, es que tú conectas en base a la... ¿Es mi teléfono? no sé si es, no, es mío, Ah, perdóname. no te pasa nada. Es en base a las, o sea, a la parte personal, o sea, tú conectas a través de la imagen porque sabes impactar en la gente. Exactamente. Entonces, para mí fue como muy Y mira, yo no lo importante. sabía, pero es justo lo que decíamos de la inspiración, ¿sabes? Es, Sí, al final, tu capacidad de inspirar es porque tienes una sensibilidad particular al percibir al ser humano. sí, o sea, sí lo leo, la verdad eso sí lo creo. Bueno, pero también me has ayudado a verlo desde otra parte, porque para mí es como que esta parte responsable para mí, pero hacerlos responsables a ellos, y no Claro, solamente a ellos, sino a mi pareja, a mi claro, claro, entorno, a claro, mis claro. hijos, ¿no? Empezarlos A a tu mamá. sí, a mi hermana, mi hermano, o sea, como decir, a ver, espérame, o sea, desde tu parte, ¿qué, no? Y como que esta parte de cambiar un poco la visión y la dinámica es súper importante, ¿no? Y el otro día me decía mi jefe que fue un curso, ¿no? Donde analizaba las fuerzas de su equipo. Ajá. Entonces me dice, es que estoy impresionado, o sea, todos son, haz de cuenta, me decía, como emprendedores, ¿no? Entonces yo le decía, Seguro yo fue no. 16 personalidades. Ajá, entonces me dice, es que todos tienen las mismas, y yo no, entonces se queda viendo y me dice, pues no, Poli, o sea, cuando vi las tuyas, tu fuerza principal es crear equipos. Y dije, 100%, o sea, sí lo veo, ya sabes. Entonces, y no solamente a nivel profesional, o sea, creo que a nivel también personal, como que me gustan mucho armar estos grupos. Y además de amigas muy entrañables, e insisto, por eso puedo hablar de que las transformaciones no las haces solo en la parte visual, sino las haces completas. ¿Por qué? Porque he tenido en terapia a tus grupos enteros de amigas, ¿sabes? Sí, Y además con un gran compromiso y además con una gran, ¿a qué voy? No llegan con mentiras, ¿sabes? No llegan con, te va a cambiar la vida, no, llegan sabiendo que van a va ver a su ser el peor día de van a su ver vida. por qué, van a ver un impacto, pero que de ahí vienen las cosas más padres, ¿no? Que de ahí viene el proceso de transformación y creo que eso es algo bien poderoso porque tu forma de vender no es vendiendo espejitos, sino es vendiendo realidades, es pues sí, métete a limpiar la casa, métete a purgar, métete para que después venga la paz, para que después venga la cosecha de esos sembrados, ¿no? Y eso no quiere decir que no se vaya a podrir parte de los sembrados, es decir, Ah, no. que no haya parte que digas, puta, ¿por qué me pasé? Sino, como decías,
es una cebollita que sabes que sin importar qué esté pasando en tu vida, hay un aspecto que se está viendo de ti y hay un aspecto que es mejorable o que es upgradeable para que encuentres la mejor versión de ti, ¿no? Claro. Y para mí yo creo que lo que más me llevó es como al final no sabemos qué tanto impactamos al de junto, ya sabes. El irme me sirvió mucho, pero también, o sea, como que digo, wow, o sea, con una simple acción, una tontería, si lo quieres ver Un así, mensaje. como impacto, ¿no? Y eso aplica para todos, no solamente por lo que yo he vivido. O sea, que dices, híjole, una llamada, un mensajito, un te cargo la bolsa, señora, la empujo en el, Yo, ahí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Tú no sabes tú no sabes qué día, por hablarle a algún mesero por su nombre, vas a evitar que alguien se suicide, claro, ¿sabes? O sea, y lo creo por el 100%. hecho de simplemente decir, se dieron cuenta de mi nombre, se dieron cuenta que existo, se dieron cuenta que no soy un número más o un robot más, y creo que es eso, ¿sabes? Esa capacidad de saber que no sabemos los alcances de nuestras palabras, de nuestra energía, de nuestros pensamientos, pero que tienen un alcance que se magnifica todo el tiempo. Claro. Y que lo veo, pues, en todos los sentidos, ¿eh? O sea, bueno, en mi pareja, lo sabes, Ujú. con su familia, con mis hijos, en mi trabajo, con mis amigas, o sea, y alrededor. Y ahora más que cambiamos de vida un poco y nos mudamos, como que le decía a Pablo, muy poca gente tiene la oportunidad de resetear desde cero, ¿no? Entonces, para mí el ir a terapia contigo me hizo mucho tener las herramientas para resetear mi vida desde cero, para tener este espacio en blanco Y y desde poder cero, decir, desde cero, o sea, desde no poder sacar un coche, desde no poder sacar una licencia, sí, desde nada, empezar de todo cero. de nuevo. O sea, invertir roles, mi esposo renunciar a su trabajo que le iba cañón, tomar el rol de la manutención de mi casa, ¿no? O sea, como toda esta parte de decir, ok, Y un poco ya cruzando en esa parte personal, ¿no? Como esta parte de decir, órale, ¿no? Siempre quisiste ser la parte de energía que avanzaba y te controlaba, dale. Y después darte cuenta que cuando se equilibraron los roles, es decir, cuando él ya también se dejó de pelear con el rol que estaba jugando, pues pareciera que empezaron a crear magia, ¿no? Pareciera que empezaron a crear ahora sí, pues esa relación mucho más fuerte y mucho sí, más de de equipo. cohesión, porque él pudo mirar mucho de lo que a ti o tú resolvías y tú también pudiste mirar mucho de las angustias o La presión, de claro. las formas, de la presión que él vivía, ¿no? Sí, sí, para mí fue como un momento, ya que lo veo desde arriba de la montaña rusa, o sea, ya que estoy viendo ya la luz, digamos, pero Ya que voy de bajada, sí, ya que vas así, sin sentir pancita todo el tiempo, pero fue como o sea, me siento muy bendecida de haber tenido esa experiencia como familia. O sea, mm, el tomar la decisión, el romper con todo, eso se me hace como muy importante porque cualquier otro se queda en su zona de confort. sin duda. Y el otro día lo leía y hablaban como del espacio en blanco y decía, muy poca gente se rifa a empezar su vida desde cero porque es mucho más fácil y más en México, creo que estamos como muy, muy hechos a nuestro entorno. Pues es que al final te fuiste a otra cultura, Claro, finalmente, y pareciera que no es otra cultura, pero a los americanos piensan completamente diferente, claro. desde la manera en la cómo se relacionan entre vecinos, ¿no? O sea, vemos estos vecinos amables en las películas o en las series, pero realmente muchas veces ni buenos días te dicen en el elevador, Bueno, ¿no? pero ni en la oficina, o sea, O te sea, puede dar un ataque y ahí estás. porque están acostumbrados es tanto el proceso de individualización que nos olvidamos finalmente de que somos un corporativo, que somos una fuerza que suma hacia el mismo punto, ¿no? Claro. Y para mí eso fue como, la verdad, el ver a mi familia evolucionar, no solo a mí, Ujú. de ver a mi esposo cómo evolucionó en este proceso, a mis hijos cómo despegaron y ahora están como llenos de vida y los veo y están como eléctricos, ¿no? O sea, Y sabiendo que hubo precios, porque fue rudo, ¿no? O sea, claro, fue rudo también para ellos asumir, afrontarse, fue rudo también para ellos. El otro día alguien me decía, es que no sé si cambiar a mi hija o no de escuela porque son muchos cambios y le dije, este es el momento perfecto, o sea, tiene la edad para, para ajustarse a los cambios. Y qué mejor que tú en este momento le des esa posibilidad de neuroplasticidad para que realmente puedan no aferrarse o no mantenerse en esta zona segura que nos da certeza, sino que aprendan a moverse en las cuestiones, ¿no? claro. Y para mí, o sea, yo se lo decía a Pablo, como el tener esta oportunidad de resetear y tú decidir qué metes a tu mochila,
creo que es increíble. Claro, completamente, completamente. Poli, ¿algo más que quieras agregar? Es un placer estar contigo. Gracias. George. Gracias por compartir. Insisto, me parece que de las virtudes más grandes que tiene el ser humano es la inspiración. Y en tu caso, no solo inspiras visual, auditiva o en experiencias, sino en mi experiencia inspiras a todo tu entorno. Gracias, gracias por moverte, gracias por creer, gracias por estar, pero sobre todo gracias por saber que el camino, que el objetivo no es la meta, sino la meta es el camino. Así es que algo que quieras agregar. No, algo que pues, quieras gracias, decir. George. Yo te quiero dar las gracias. O sea, la verdad es que siempre te digo, eres mi alma guía, mi alma maestra. Aquí. Cada día que te ves una experiencia diferente. O sea, cuando piensas que ahí estoy ahí, no, todavía me falta. Entonces es un continuo aprendizaje y creo que eso es increíble porque nos permite renovarnos, nos permite creer en nosotros y nos permite ser una mejor versión para mí, para los demás y para los que siguen. Entonces, Gracias. gracias, te quiero mucho. Yo a ti mucho, mucho. Hoy me decía una chica que empezó a trabajar conmigo, Mariana, me decía, es que llevo 2 meses trabajando contigo y me ha sacado más de mi zona de confort que en el resto de mi vida. Y yo, upsis, creo que sí es parte de mi especialidad, ¿no? ¿No? Cambiar las preguntas para empezar a movernos de manera diferente. Gracias, Poli, sabes que es Hombre. completamente recíproco. Y seguimos. Ya, dedícate a eso. ¿Cuándo te vas a aventar? Ya sé, Jorge, pues espérate, primero que Pablo te Pero sí, Es un placer y gracias por expandir esto en las empresas. Gracias por al final del día hacer esta semillita o empezar a hacer esta semillita que transforma la forma en la que nos relacionamos en las empresas para que logremos regresar a lo que eran las empresas, entidades pensantes y sintientes de personas y no nada más de acciones o de elecciones, ¿no? 100%. Gracias, George. Gracias a ti.